Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo video de la materia de simulación y optimización de procesos. En este video vamos a resolver el ejercicio visto anteriormente, se los proyecto. Este ejercicio lo vamos a resolver igual manera por el método de Newton-Raphson, pero bajo un solo script. Anteriormente hemos resuelto este ejercicio por dos scripts. Un script principal que hablaba del diagrama de flujo o el algoritmo del método de Newton-Raphson, en el cual era necesario otro script para el cálculo de la derivada, ¿no? Vemos acá el segundo script para el cálculo de la derivada de la diferencia respecto a la variable de entrada. En este caso era el volumen del reactor, ¿no? Entonces, sin más que decir, empecemos con la codificación de dicho ejercicio. Para ello vamos a irnos a guiar, para que no sea tan largo el video, por el método de Newton-Raphson, y que ya lo tenemos ahí en pantalla. Vamos a copiar tal como está todo lo que viene a ser lo seleccionado. Control C, Control V. Listo, hemos aquí colocado la función input para lo que viene a ser el ingreso de los datos y ya las condiciones de concentración de B inicial y el flujo de salida. Antes de ello, podemos en esta parte o al final, da lo mismo, vamos a declarar lo que viene a ser con la función sims, declarar el volumen del reactor, en este caso la variable de entrada. ¿Para qué vamos a declarar lo que viene a ser la variable de entrada o qué significa el comando sims? Esto es para definir la variable en términos simbólicos. En MATLAB, cuando definimos una variable simbólica, estamos creando una representación matemática que puede ser manipulada algebraicamente. Esto quiere decir que en lugar de asignarle un valor, un número en específico a esta variable, le vamos a dar una forma simbólica, ¿no? De los cuales nos va a permitir hacer derivadas, integrales, suma, resta, cualquier otra operación. Entonces, por eso es que la hemos declarado como una variable simbólica primeramente. Listo. Posteriormente a ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí mismo vamos a colocar guión bajo y esto que viene a ser sim. Lo mismo que aquí sims, pero sin la S. ¿Para qué sirve ese guión bajo sims? Esto es simplemente una convención que se usa en el código para indicar que una variable es simbólica. Esto no es una regla en MATLAB, pero es una práctica común agregar esa extensión al final de una variable. Esto para recordar que esa variable se refiere a una expresión simbólica. Listo, entonces ya hemos realizado eso. ¿Qué vamos a hacer? Ahora viene a ser agregar las ecuaciones que se utilizan según la secuencia de cálculo. Entonces, nos vamos aquí dentro del while, que ya lo tenemos todito, y podemos copiarlo. Control C, Control V. Pero fíjense que todavía nos estamos saltando esto, ¿no? No hemos entrado al while. Entonces, vamos a darle Control C, Control V. Pero antes que nada, coloquemos un comunicado acá para el modelista. Definir la ecuación en términos simbólicos. Listo, tenemos las ecuaciones según la secuencia de cálculo. ¿Qué más involucra también la secuencia de cálculo? La diferencia, ¿no? Podemos agregar también esa ecuación. Pero la variante que hay que utilizar aquí en la secuencia de cálculo de definir las ecuaciones en términos simbólicos, aquí podemos poner ecuaciones de la secuencia de cálculo. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a agregar este guión bajo sims, es decir, vamos a especificar lo que viene a ser de que vienen a ser variables simbólicas. Listo. Entonces, eso en todas las variables. Entonces, aquí y en la diferencia. Si vemos acá adentro, el flujo de salida es un dato, por lo tanto no se le agrega. La concentración de a la salida es un dato, no se le agrega.
K2 o la constante cinética K2 es un dato, por tanto no se le agrega. Volumen del reactor, aquí sí. Y seguimos ubicando de igual manera todas las variables que involucren como incógnitas, ¿no? Entonces, listo. Aquí concentración de A al cuadrado no lo tenemos que colocar después del 2, sino antes. Y listo, lo estamos declarando la variable en términos simbólicos. Concentración de B aquí al cuadrado igual antes del elevado al cuadrado. Volumen del reactor, el flujo es dato, entonces no se coloca. Concentración de B a la salida, concentración de A a la salida, concentración de B a la salida. Listo. Revisemos si no falta alguna otra variable. Por esta primera ecuación no, por esta segunda ecuación tampoco. Aquí, fíjense, el volumen del reactor, nuevamente, ¿no? Si nos olvidamos de colocar una, todo el código no va a servir. Le va a salir error a la hora de darle correr. Entonces revisemos los demás, tampoco. Entonces ahora con esta otra ecuación aquí, también de eso no nos olvidemos. Listo. Ya hemos definido las ecuaciones de la secuencia de cálculo en términos simbólicos. ¿Qué hay que realizar aquí? Hay que realizar la derivada, ¿no? Es decir, como el segundo script, pero ahora dentro de uno solo. Entonces, vamos a colocar acá un anuncio. Derivar la diferencia en términos simbólicos. Listo. Entonces, colocamos la derivada de la diferencia y colocando el guión bajo sim, añadiendo que viene a ser una ecuación simbólica, ¿no? ¿Qué va a ser esto? Igual a la derivada div de la diferencia en términos simbólicos respecto de la variable de entrada, en este caso el volumen del reactor en términos simbólicos también. Punto y coma para que no aparezca el resultado de la derivada y listo. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar el convertir las expresiones simbólicas a funciones anónimas. ¿Qué es una función anónima? Una función anónima en MATLAB es una función que no tiene un nombre definido y esto se puede crear sobre la marcha. Esto se utiliza principalmente para realizar evaluaciones rápidas o para realizar cálculos numéricos, esto sin tener que definir la ecuación con un archivo separado. Es decir, este paso es lo que nos va a permitir no crear otro script para el cálculo de la derivada. Entonces vamos a transformar las ecuaciones simbólicas a funciones anónimas. ¿Cuál vendrían a ser en este caso las que vamos a transformar? Vienen a ser la derivada de la función y la diferencia, ¿no? Que son las ecuaciones que nos interesan en el término de las derivadas, ¿no? Para realizar dichos pasos es lo que vamos a usar aquí, viene a ser la función MATLAB function. En MATLAB, la función fun se refiere generalmente a cuando se utiliza MATLAB function, que convierte una expresión simbólica a una función que puede ser evaluada numéricamente, es decir, una función anónima, ¿no? Bueno, prosigamos entonces a realizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a colocar lo que viene a ser la diferencia, guión bajo, fun, igual la función MATLAB function, como verán ahí, mira, lo está reconociendo, paréntesis, la diferencia, y vamos a colocar aquí bars, ¿no? Entre comillas, una comilla, coma, y aquí colocamos entre llave. Listo. Lo que estamos realizando aquí, repito, es la conversión de lo que es las funciones simbólicas a funciones anónimas. Para complementar, ¿qué significa este bars? El uso de bars es especialmente cuando se tiene expresiones con varias variables y se quiere especificar
qué variables deben ser consideradas como entrada para una función generada. Por ejemplo, acá la diferencia, ¿cuál va a ser la variable entrada? En este caso va a ser el volumen del reactor, ¿no? Listo. Entonces, para ello están indicando este parámetro vars que lo considere aquí el volumen del reactor como una variable de entrada. Listo, ya hemos convertido una, pero nos falta otra ecuación. La siguiente ecuación que vamos a realizar viene a ser la derivada de la función. Entonces, derivada guión bajo fun igual MATLAB function, como ven ya lo reconoce, paréntesis, derivada del diferencial guión bajo sin, fíjense ya lo está reconociendo, coma, comilla, vars, espacio y entre llave. ¿Respecto de quién? Respecto a la variable de entrada, en este caso el volumen del reactor. No nos olvidemos colocar punto y coma para que no aparezca en el command Windows. Listo. Ahora aquí, como ya van a realizar ya la derivada de expresiones simbólicas a funciones anónimas, su respectiva evaluación, ya corresponde lo que es agregar el valor inicial de la variable de entrada, en este caso el volumen del reactor. Vamos a colocar aquí, o veamos el código para no estar tardando mucho. Valor inicial de la variable B, en este caso el volumen del reactor. Entonces lo colocamos mediante un input. Podemos copiar también lo de la tolerancia para la convergencia, 0,01, de igual forma. El error absoluto para que inicialice el código tiene que ser igual a 1, ¿no? Igual a un valor que cumpla la condición para que se realicen el inicio del ciclo y las respectivas iteraciones. El contador, de igual manera, un contador i lo vamos a declarar. El encabezado de las iteraciones. ¿Esto para qué era? Para realizar como un formato de tabla y que muestre el MATLAB en el command Windows de cómo está realizando las respectivas iteraciones. Y luego vamos a lo que viene a ser el bucle iterativo con la función while. No cambia, se copia, pero aquí vamos a copiar hasta mientras, hasta ahí. Control C, Control V. Listo. Hemos copiado hasta lo que viene a ser incrementar el contador de iteraciones. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Uno podría colocar toda esta secuencia de cálculo. Lo voy a copiar tal como está. Entonces, aquí viene a ser cálculo de la concentración de A, de la concentración de B, de la concentración de C, pero ya no B1. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer con el valor actual de B. Es decir, aquí ya no vamos a considerar un recálculo o la variable calculada, simplemente la secuencia de cálculo, que aquí ya lo estamos haciendo dentro de la derivada en lo que es la secuencia de cálculos en términos simbólicos. Entonces, esta expresión se borra. Listo. Aquí es ahora donde que se tiene que evaluar la función de quién, de la diferencia y la derivada de la diferencia en el actual valor o en la variable de entrada. Aquí ya lo tomamos B1, con el valor actual de quién, del volumen del reactor o de variable de entrada. Entonces vamos a colocar aquí un comunicado, evaluar las funciones de diferencia y derivada de la diferencia respecto a quién, respecto a la variable de entrada, en el valor actual de B. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esa evaluación? La diferencia va a ser igual a la diferencia en forma anónima, guión bajo fun, entre paréntesis, el volumen del reactor, dos puntos, perdón, punto y coma, la derivada de la diferencia va a ser igual a la derivada de la diferencia, guión bajo fun, entre paréntesis, el volumen del reactor, punto y coma. Listo. Entonces se realiza la respectiva evaluación y se debe hacer el cálculo de lo que viene a ser, vamos a poner acá, cálculo de la nueva estimación de B. Esto viene a ser ya por el método de Newton-Raphson, ¿no? Para de manera en que
se realice una convergencia más rápida. Aquí es donde se coloca ya la nueva variable de entrada, ¿no? Si recordamos el ejercicio, veámoslo acá. Newton-Raphson, ¿qué dice? Nos indica que la variable calculada va a ser igual a la variable de entrada menos la diferencia sobre la derivada de la diferencia. Este nuevo valor va a ser el nuevo valor de la variable de entrada según el ciclo iterativo, ¿no? Entonces, esa misma ecuación es la que vamos a colocar, igual a la variable de entrada menos la diferencia sobre la derivada de la diferencia. Hay que calcular aquí ya la diferencia. Calcular la diferencia. Entonces, error absoluto va a ser igual a que nos indica valor absoluto, punto y coma, listo. Podemos ahora seguir con el código de Newton-Raphson para guiarnos en lo que sigue la secuencia del cálculo. Y como verán, es lo mismo, ¿no? Ya aquí no hacemos el cálculo de la derivada, ¿no? Lo hemos hecho arriba. Entonces los pasos a seguir ya es mostrar los resultados en formato de tabla para que nos muestre las iteraciones respectivas, el if, ¿no? Del ciclo iterativo que nos va a permitir actualizar la variable calculada a una nueva variable de entrada y copiar lo que viene a ser aquí el fprint de lo que es la declaración de cada resultado en cada iteración, ¿no? Esto ya lo hemos aplicado anteriormente en los videos para que puedan verlo. Entonces simplemente le damos control C y control V. Entonces ahora podemos ejecutar el código. Como verán, está en un solo script todo lo que anteriormente se veía en dos códigos, ¿no? No es que hemos copiado juntos, ¿no? Repito, hemos declarado en términos simbólicos para luego llevarlo a funciones anónimas y realizar su respectiva evaluación. Entonces le damos correr y fíjense que ya nos muestra aquí el command window. Trabajamos con los mismos valores. Flujo 1, 100, flujo 2, 120, concentración de A inicial 8, concentración de A a la salida 0,2, K1 que viene a ser 5,2, K2 que es 1,2. Fíjense que nos muestra el cálculo de la concentración de B inicial y el flujo de salida, ¿no? Porque no le hemos puesto punto y coma. Nos pide ingresar el valor de la variable de entrada, que es el volumen del reactor. Le damos 30. Y observen que nos da las iteraciones aquí como un formato de tabla y nos dice 26,9117, 4 iteraciones y nos muestra los últimos valores acá, ¿no? Entonces estos son los últimos valores en los cuales el método de Newton-Raphson converge y encuentran las raíces respectivas de la ecuación. Y también ya hemos resuelto este mismo ejercicio en anteriores videos por el método de Picard en Excel y MATLAB, el método de Newton-Raphson en dos scripts como explicaba anteriormente, y de igual forma en Excel por el método Solver. En próximos videos estaremos resolviendo este ejercicio y otros por el método Solver en MATLAB. Y eso sería todo por este video. Muchas gracias.